Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios. Como siempre, transmitiendo el mensaje positivo, el mensaje de transformación, el mensaje que transforma, el mensaje que necesita conocer todas aquellas personas que no conocen de Dios, todas aquellas personas que necesitan ser libres de tantas cosas que suceden en sus vidas, pero esa libertad solo la da Cristo. Esa libertad solo la ofrece Cristo, nuestro Señor. Esa libertad solo la transmite el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El cual se predica en el mundo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo predica en el mundo de que en Cristo está la solución de muchas personas que andan atrapadas en situaciones difíciles, que andan que no hayan que hacer con sus propias vidas. Pero en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, está la solución para todas aquellas personas que deseen conocerle, que deseen buscarlo, que deseen la vida eterna, que deseen la vida eterna. Y este es el mensaje que queremos transmitir para todas aquellas personas, para todos aquellos hermanos en Cristo. El mensaje positivo, el mensaje que llega al corazón, el mensaje que cambia, el mensaje de la palabra, el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, yo vengo a traerle una prédica escogida de la palabra, tomada de la palabra, como siempre hago, escudriñando las escrituras, buscando de entender siempre lo que nuestro Dios quiere hablar por medio de ella. Quiere transmitirnos por medio de ella, quiere enseñarnos por medio de ella, quiere que aprendamos por medio de ella. La prédica se titula, hermanos, los falsos maestros. La prédica se titula los falsos maestros. Como podemos ver, hermanos, leyendo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, hubieron falsos maestros, queriendo decir falsos profetas, falsos apóstoles. En el tiempo de los profetas y en el tiempo de los apóstoles, hubieron hombres que se colocaban esos títulos, pero eran falsos. O sea, como queriendo decir que ellos nunca fueron llamados por nuestro Dios. Nuestro Dios nunca los llamó. Ellos se colocaron esos nombres por colocárselos. Leyendo el Viejo Testamento, vemos que el profeta Elías tuvo
eh, tuvo un inconveniente con unos profetas falsos en aquella época, Y leyendo el Viejo Testamento, nuestro Señor Jesucristo mismo nos hace una advertencia que en los postreros tiempos vendrían falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. O sea que el pueblo de Dios tiene que estar pendiente, tiene que leer mucho las escrituras, tiene que estar leyendo mucho las escrituras para poder entender estas cosas. Para poder entender estas cosas. Mayormente nuestro Señor nos explica por las escrituras. Es la que nosotros nos debemos guiar y aprender de ella. No porque haya o salgan falsos maestros, o que se pongan, o personas que se quieran colocar títulos como profetas, como apóstol, como evangelista, como maestro o pastor. Personas que se coloquen esos títulos, los cuales Dios nunca lo haya llamado. No porque haya personas que tengan esos títulos, ellos mismos se los colocan. No quiere decir que no hayan en verdad hombres y mujeres que le trabajen a Dios. No. O sea, la prédica se titula, hermanos, los falsos maestros. Repito, tampoco uno no debe de asombrarse. Uno no debe de asombrarse. Uno no debe de asombrarse. Porque hoy en el mundo, bueno, ocurre eso. En el mundo ocurre eso. Y va a ocurrir eso, pues. Eso va a ocurrir porque eso está plasmado en la palabra. Son profecías que nuestro Dios nos hace advertencia. Nos hace advertencia. Porque podemos ver, hermanos, leyendo yo la palabra, que los falsos maestros ponen a un lado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros ponen a un lado su doctrina. La ponen a un lado, y entonces los falsos maestros quieren meter doctrinas de ellos. Doctrinas propias de ellos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ese es el falso maestro. O sea, no un maestro que se puede equivocar, un hombre llamado de Dios, bueno, que se equivoque y pueda corregir, no, sino aquellos que predican de Cristo, pero de palabra, pero de corazón, apartan la doctrina de Cristo a un lado, la apartan, la doctrina de los apóstoles la apartan a un lado, las enseñanzas de los profetas la apartan a un lado. Vemos también, hermanos, que el enemigo, Satanás, ha preparado un plan, como él sabe que
va a haber falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles y falsos pastores. Y bueno, a los verdaderos hombres y siervos de Dios, Él va a buscar de confundir al pueblo y también llamarlos falsos. Él va a buscar de confundir al pueblo. Por eso, hermanos, que nosotros debemos de siempre hablarle con la verdad al pueblo de Dios. Hablarle con la verdad. Hablarles con la verdad. He visto, ahorita que tenemos la tecnología, pues, las redes que el enemigo ha promocionado mucho esto, a verdaderos hombres de Dios, a verdaderos siervos de Dios. Él busca de confundir a la gente llamándolos falsos. Pero esos hijos de Dios saben que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo saben. No se deben de quedar sorprendidos. Cuando de su propio pueblo le digan falso profeta. Porque los verdaderos falsos profetas, repito, apartan la doctrina de nuestro Señor a un lado. La apartan a un lado. Y como dice nuestro Señor en su palabra, nuestro Señor nos advierte. Bueno, que estos falsos profetas, ellos aparecerán. Bueno, falsos maestros, pues van a aparecer. Engañando a la gente. Engañando a la gente. Mayormente los hombres, siervos de Dios, que han sido llamados, su llamado deben de hacerlo por obediencia a Dios. La palabra nos explica que Satanás buscará de engañar hasta los escogidos. Bueno, puede suceder que un escogido de Dios que tenga una responsabilidad o que tenga un ministerio pueda ser engañado por Satanás. Bueno, y ha sido engañado por Satanás, lamentablemente, porque no leen las Escrituras o porque los deseos del mundo lo engañan. Lo engañan. Pero dicho por la palabra, que el enemigo buscará de engañar hasta los escogidos. Hasta aquellos que tienen un ministerio. Porque, hermanos, tenemos que dejarnos llevar por la doctrina de nuestro Señor. Aplicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Repito, vendrán falsos profetas. Incluso en el mundo, hoy en día, hermanos, se están levantando falsos maestros, repito, en el mundo, pues, que tienen una responsabilidad en las iglesias
y las obras que ellos hacen, las obras que ellos transmiten, no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Bueno, eso está pasando en el mundo. Y muchos hermanos, advierten eso. La iglesia de Cristo advierte eso. Una de las cosas que un siervo de Dios que es llamado no puede dejarse confundir por el enemigo creyendo que nosotros estamos aquí o hacemos esto por dinero. No. El evangelio se predica por obediencia, porque el Señor le entrega una responsabilidad, bueno, a todos aquellos que son escogidos para que se le predique el evangelio a todos aquellos que no conocen a Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque repito, el enemigo va a confundir a mucha gente. El enemigo va a engañar a mucha gente. Y va a buscar, que ha buscado eso, pues, que los verdaderos siervos de Dios, la gente lo vea como falso también. Como uno falso, o sea, que va a buscar y que la gente crea eso. Ya eso está hoy en día. Ya eso está hoy en día por las redes, pues. Pero, repito, esos siervos de Dios saben que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo, que Cristo los llamó, lo cual, bueno, deben de resistir. Deben de resistir, porque, repito, el Señor mismo nos advierte por su palabra que eso, bueno, va a suceder. Se han levantado en el mundo, falsas doctrinas. Falsas doctrinas. En el mundo, yo estoy hablando del mundo, en naciones que dicen que predican de Cristo, pero tú lo ves que hacen unas locuras. Que no tiene nada que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver. No es lo que los apóstoles enseñan en la palabra de Dios. No lo es. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vi una iglesia donde el pastor mandaba a comer a la gente grama. Grama. Mira, imagínese usted, pues, que con eso las personas iban a ser sanas. Imagínate la magnitud de locura. También vi una iglesia, bueno, que ahorita tenemos las redes, pues, y uno se entera de esas cosas. En el mundo, un pastor bailando en la iglesia. Eso me pareció que fue en Brasil. Bailando en una iglesia, parecía un payaso. Haciendo un ridículo, pues, en una iglesia, pero de una forma hasta sospechosa. De una forma hasta sospechosa. O sea, son cosas, hermanos, que hoy en día, bueno, uno ve por medio de las redes. También vi un pastor de un país de esos, donde el pastor se sumergió en un pipote de agua y le decía a los creyentes que tomaran de esa agua porque las personas iban a ser sanas. O sea, locuras que no tienen nada que ver con la palabra. Por eso yo le estoy contando esas tres versiones, esos tres testimonios que, bueno, que, como digo, pues, ahorita están las redes y uno se entera
de cosas que suceden en muchas iglesias en el mundo. Y así otras iglesias que los pastores, bueno, los maestros que son encargados de esas iglesias, tienen es un desorden. Viven es desordenadamente, o sea, transmitiéndole a las personas que van para esas iglesias cosas que no están en la Biblia. O sea, por eso dije que los falsos maestros son aquellos que apartan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a un lado, la apartan a un lado, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de la enseñanza de los profetas, la apartan a un lado, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es el primero. Desde ahí nosotros nos debemos guiar. Bueno, la apartan a un lado y empiezan a meter doctrinas de ellos. Esos son los falsos maestros, que se ponen títulos, lo cual Dios en ningún momento le ha dado título a ellos. Entonces, pero ellos se ponen los títulos y entonces se ponen hasta metiendo esas doctrinas extrañas, como las 3 que le acabo de contar. Bueno, y si le cuento que por las redes pasan todas esas cosas, iglesias que están en el mundo, iglesias que están en el mundo, que engañan a las sociedades, engañan a las personas, porque las personas no leen la palabra, no la leen. Iglesias pues que lamentablemente se prestan para estar pidiendo dinero. Eso está pasando en el mundo hoy en día. Porque repito, quieren convertir la palabra de Dios en un comercio. Bueno, lo que dice el Señor, pues, muchos serán engañados. Muchos serán engañados. Porque el hombre de Dios no le puede servir a dos dioses. Dice la palabra, o le sirves al dinero o le sirves a Dios. Eso está pasando, hermano, en el mundo. Muchos hermanos se han dejado engañar por Satanás, y también hermanos que han querido, pues, que está copiándose cosas extrañas. Y donde nosotros tenemos que copiarnos de la palabra. Ahí están todas las enseñanzas de la iglesia de Cristo. Ahí están todas las enseñanzas que los siervos del Señor tienen que aprender. Tienen que aprender. Y no está metiendo doctrinas extrañas dentro de la iglesia. Doctrinas extrañas, como las que le estoy contando. Bueno, y si me pongo a contarle las otras, no termino la prédica. Cosas que están sucediendo en el mundo. Por eso le estoy diciendo. No porque existan falsos profetas o falsos apóstoles o falsos maestros, pastores, evangelistas, no quiere decir que no haya verdadero. No, y tampoco nos debemos de extrañar que haya falsos maestros. No, porque eso también en los tiempos de los apóstoles también hubo eso. Falsos maestros, pero ellos explican por la palabra, los apóstoles mismos, que los falsos maestros son aquellos que se apartan de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que bueno, que ellos predican de Cristo, pero su doctrina, sus mandamientos no los cumplen. Y entonces se convierten en unos falsos maestros.
también son personas que se colocan títulos, porque ellos creen que esos títulos están en los mercados, pues, colocándoselos y poniéndoselos a quien ellos quieran. No, eso no es así. Los títulos que nuestro Señor Jesucristo da son a puras personas escogidas, que ya tienen ese sello, pues. Y ellos saben que fueron escogidos. Porque ellos saben, los escogidos saben que Cristo los llamó. Que Cristo los llamó. Que Cristo los llamó. Ellos saben, pues, y ellos no pueden renunciar a eso porque fueron escogidos. Y en su corazón ya ellos pertenecen a Cristo. Bueno, y el enemigo se va a levantar en contra de ellos llamándolos falsos. Pero ellos saben que ellos sí son verdaderos maestros, verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos evangelistas y verdaderos pastores. Ellos saben porque ellos lo sienten. Porque ellos lo sienten. Pero los falsos, repito, hermanos, se alejan de la doctrina del Señor. Ellos quieren aparentar. Ellos quieren aparentar. Pero solo Dios lo sabe. Los falsos maestros, solo Dios lo sabe. Que son delante de Dios, son unos falsos. Son unos falsos. Voy a leer los versículos que tomé para explicar mejor esta prédica, que tomé de la palabra, como siempre yo hago, para explicar esto. Repito, que porque haya un falso maestro, no lo debemos de extrañar, porque eso también existió en los tiempos de los profetas del Viejo Testamento y en el tiempo de los apóstoles del Nuevo Testamento. Eso existió. Y los apóstoles nos hacen una advertencia, el Señor nos hace una advertencia, que tengamos cuidado. Que tengamos mucho cuidado. Que mientras que ellos no implementen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la doctrina que está en la palabra, si ellos no implementan eso, se convierten en unos falsos maestros. Voy a leer los versículos que hablan y explican esto. Explican esto. Dice la palabra del Señor, Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Edificados sobre los fundamentos de ellos, que está en la palabra. No sobre los fundamentos del hombre, no. O doctrinas extrañas que quiera meter el hombre, no. Edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que está diciendo esta palabra poderosa. Los fundamentos que la iglesia tiene que tener, toda iglesia, es en los fundamentos de los apóstoles. Es en las enseñanzas de los profetas. Siendo la principal piedra
de ángulo Jesucristo, siendo la cabeza que lo es nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro reflejo, nuestro Señor Jesucristo, poniendo siempre la iglesia a Cristo por delante. A Cristo por delante, donde el ángulo, la columna de la iglesia es Cristo. La piedra de la iglesia es Cristo. Bajo los fundamentos, las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. De los verdaderos. De los verdaderos. No está metiendo doctrinas que están metiendo muchas iglesias en el mundo. Doctrinas extrañas que no tienen nada que ver con los fundamentos, de lo que habla la Biblia. Pero bueno, repito, por eso que la prédica se titula Los falsos maestros, que se levantarán, se han levantado y se van a levantar en el mundo. Por eso que hay que estar alerta y explicar, estas cosas. Explicar estas cosas. Sabemos que el Señor tiene verdaderos siervos en el mundo predicando su palabra. Verdaderos siervos, que esto lo hacen por amor, por obediencia al Señor, lo hacen por amor al Señor, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los hombres, siervos de Dios de aquella época. Y como lo han hecho muchos hermanos que han estado en esa batalla, y muchos hermanos como lo están haciendo muchos hermanos en el mundo hoy en día, pues. Hay hermanos que están en esa batalla y el enemigo los señala a ellos como falsos, porque esa es la estrategia del enemigo, pues. Ahorita más por las redes he visto eso, el enemigo señalando a hombres de Dios, busca personas para señalar a hombres de Dios como falsos. Pero bueno, ese hombre de Dios sabe que fue llamado por Cristo, que si es un verdadero siervo del Señor, si es un verdadero siervo del Señor, y lo cual, él tiene que resistir, tiene que seguir adelante, porque el que lo respalda a él es Cristo, y él lo sabe. No a los falsos maestros, a los falsos profetas, apóstoles, a los falsos pastores, que Cristo no los respalda a ellos. Pero como explica el Señor, que el enemigo buscará de engañar, confundir a mucha gente. Y lo ha hecho porque la gente no lee la palabra, no la lee. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 7 versículo 15. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidura de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ven? El Señor mismo hablándonos esto, que nos guardemos, que debemos identificar cuando hay un falso profeta, porque dice aquí el Señor que vienen a ustedes con vestidura de ovejas. O sea, vienen vestidos como ovejas, pues. O sea, vienen vestidos como, que ellos son los verdaderos siervos de Dios, pues. O sea, ellos vienen vestidos de esa forma, pero por dentro, en su corazón, son los rapaces. En su corazón no quieren cumplir, no cumplen los mandamientos de Cristo. No los cumplen porque están detrás del dinero, no aman al prójimo y distorsionan
distorsionan la palabra porque quieren es meter doctrinas de ellos, como las que le acabo de contar, pues. Que un pastor, bueno, de una iglesia manda a la gente a comer grama, pues imagínate la locura. Imagínate la locura. Esas son 3 testimonios que, bueno, han corrido en el mundo. Y bueno, y otros testimonios que existen en el mundo que uno debe tener mucho cuidado, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios no es un Dios desordenado, no, es un Dios de orden, que hay que poner orden. Es un Dios que nos exige que seamos ordenados dentro de la iglesia y que nos guiemos por la palabra que Él nos deja como ruta, como camino. Que aprendamos de los apóstoles, sus enseñanzas. Y de nuestro Señor Jesucristo, que tantas enseñanzas el Señor nos deja en su palabra. Nos deja en su palabra. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y los que hacen muchas iglesias en el mundo es desorden, porque no se guían por la palabra. No se guían por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos tantas enseñanzas buenas que nuestro Señor dejó en su palabra. Y este versículo, el Señor mismo nos está hablando, pues, guárdense de los falsos profetas. Porque vendrán falsos profetas con vestiduras de ovejas, pues. Pero por dentro son unos lobos rapaces. O sea, no nos extrañemos de esto. No nos extrañemos de esto. Porque eso va a suceder, porque eso está aquí en la palabra, eso está aquí. Eso está aquí. Y el Hijo del Hombre, cuando plasma algo aquí, es porque es así. Sigue diciendo la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan y los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Por eso, hermanos, esta es una palabra poderosa. No escuchen las palabras de los falsos profetas. No escuchen las palabras de los profetas que le profetizan y lo alimentan con vanas esperanzas. Ahí, profetas que se hacen llamar profetas y cual Dios nunca los llamó, y le profetizan a la gente vanas esperanzas. Alimentan a la gente con profecías falsas. Profecías falsas. Por eso que el Señor dice aquí, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan y los alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón. O sea que ellos de su propio corazón es que ellos transmiten eso y dicen que Jehová fue el que le dijo. Y dicen que Jehová fue el que le dijo, y es su propio corazón. Y es de su propio corazón que ellos transmiten eso. No de la boca de Jehová. De la boca de Jehová nunca salió eso. Pero bueno, eso está sucediendo en el mundo hoy en día. Porque ellos piensan, ellos creen
que Jehová, el Dios creador de toda creación, está con ellos. O que Dios los ha llamado a ellos para tomar una responsabilidad. Por ejemplo, personas que se ponen esos títulos, pero le profetizan a la gente vanas esperanzas. Vanas esperanzas. Vanas esperanzas. Y entonces el pueblo tiene que estar alerta. Hay profetas verdaderos de Dios. Eso lo hay en el mundo. Unos que están y otros que vienen en camino. Pero los profetas verdaderos sí están en el mundo. Están. Pero esos son escogidos de nuestro Dios. Los maestros verdaderos de Dios. Que siempre están con la doctrina de nuestro Señor. Siempre se mantienen con la doctrina de nuestro Señor. Y así debe de ser. Porque por la palabra es que nosotros nos guiamos. Como siervos del Señor. Por la palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con estar metiendo doctrinas dentro de las iglesias que no tienen nada que ver con la palabra. Por eso que, mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, como dándonos una explicación, una enseñanza, que debemos estar alerta. Porque en el pueblo, en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, hubieron falsos profetas. Hubieron falsos maestros. Dice aquí, como habrá entre ustedes falsos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente, van a introducir encubiertamente herejías como las que le estoy contando, pues. Que se ponen a un pastor haciendo un ridículo. En este caso vi que pastor, pues, bailando de una forma, pues, que yo, eso es una cosa que anda rodando por las redes, pero un hombre de una iglesia, de una forma, pues, que le hacen unas críticas a esa persona, por eso mismo, por la ridiculez que está haciendo, pues. Por la ridiculez que está haciendo. Creo que la iglesia como que es de Brasil, por allá por Brasil. Pero esas son cosas que van a suceder en el mundo. Y están sucediendo en algunas iglesias, porque son personas, como dice aquí la palabra del Señor, falsos maestros que introducirán, van a meter encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Ellos fueron llamados por el Señor. El Señor los llamó, pero de su propio corazón, no de la palabra, empiezan a meter herejía dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. O sea, no se dejan llevar por la doctrina
las enseñanzas, la buena enseñanza de los siervos, de los apóstoles del Señor y de los profetas que están aquí, cómo debemos nosotros comportarnos. Y dice aquí la palabra, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, esas personas traen sobre ellos, sobre sí mismos, destrucción repentina. Porque meten herejía, pues, herejías dentro de la iglesia. Repito, donde Dios es un Dios de orden, donde la iglesia de Cristo, uno va a la iglesia del Señor es alabar y adorar a nuestro Dios, cantándole, y a escuchar la palabra, y a escuchar la palabra de nuestro Dios. A escuchar, pues, un siervo de Dios que transmite un mensaje por medio de la palabra. A eso va uno a la iglesia. Y eso es lo que han transmitido los apóstoles aquí en su palabra. Y aprender, pues, aprender tantas cosas de la palabra. Aprender amarnos unos a los otros. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Y bueno, y vendrán falsos maestros que van a introducir herejía. Bueno, hay algunos que ya están, pues. Herejía encubiertamente. Por eso es que el pueblo tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta. Tiene que leer la palabra. Estar atento. Sigue diciendo la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no escucharán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios engaños y apartarán el oír de la verdad y se volverán a las fábulas. Esta es una palabra también poderosa que está diciendo la palabra del Señor aquí. Vendrán tiempos cuando no escucharán la sana doctrina. La sana doctrina, la palabra de nuestro Señor, la van a querer apartar por un lado. Es lo que le estoy hablando de los falsos maestros. La van a querer apartar por un lado y meter doctrina de ellos. Doctrina de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles y de falsos evangelistas y de falsos pastores. Que Dios nunca dio, bueno, unos se colocaron esos títulos que Dios nunca los llamó. Y otros que salieron del mismo pueblo. Como queriendo decir, estaban ahí y salieron, pero se corrompieron. Cuando no escucharán la sana doctrina, la doctrina verdadera, que es la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios engaños. Maestros, pues, conforme a sus propios engaños. Se amontonarán conforme a sus propios engaños, queriendo engañar al pueblo de Dios. Metiendo sus propios engaños, metiendo sus propios pensamientos, doctrinas de hombre y no de la palabra. No queriendo escuchar la palabra, lo verdadero, lo que edifica, lo que transforma, que es la palabra de Dios. Y apartarán el oír de la verdad. O sea, queriendo apartar el oír. Muchas personas, porque muchas personas serán engañadas, queriendo apartar el oír de la verdad. Y se
volverán a las fábulas que hay en el mundo. A las fábulas, pues. Porque apartarán el oír de la verdad. Muchas personas que no leen la palabra, y son engañadas. Son engañadas de muchas iglesias, pues, que lamentablemente meten doctrinas de hombre y no conforme a la palabra, o sea, la que se tiene que escuchar. Porque a la iglesia se va el pueblo de Dios, va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. No va es a escuchar otra cosa, sino la palabra, la que edifica, la que transforma, la que sana el corazón. Tantas historias que tiene la palabra de Dios, tanta enseñanza que tiene la palabra de Dios. Entonces los falsos maestros van a querer meter sus propios engaños, queriendo buscar de confundir a la gente para volverse a las fábulas, pues, que hoy en el día el mundo, el enemigo, pues, por eso es que digo que el Señor nos advierte de estas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice el Señor en su palabra. Eso está y eso va a venir porque el Señor nos advierte de eso. Por eso que debemos de leer la palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean en todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este es el apóstol Juan, que también, mira, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el propio Señor nos hace esa advertencia. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no creamos en todo engaño. O sea, en todo espíritu, sino probemos para ver si son de Dios o no son de Dios. Dice esta palabra. Sí, para ver si alguien en verdad, tú ves a un hombre de Dios y si te predica fábulas del mundo y si te predica cosas que no tienen nada que ver con la palabra, eso no es de Dios nada. Eso no es de Dios nada, porque un hombre de Dios tiene que tener la palabra en el corazón. Un hombre de Dios tiene que siempre poner por delante a Cristo. Siempre poner por delante a Cristo. Un hombre de Dios siempre tiene que saber que Cristo es el protagonista de esto. Cristo, no él. Es Cristo el protagonista. Es Cristo el que dio la vida. Entonces el apóstol Juan también hace una advertencia que identifiquemos las personas para ver si son de Dios o no, porque en su espíritu lo que hay es engaño, y entonces busca de amarrar a la gente con palabras muy bonitas, pero dentro de su corazón, por dentro son unos lobos rapaces, pues. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta es una enseñanza que nos deja en estos tiempos, pues. En estos tiempos. Donde el pueblo debe estar alerta. El pueblo de Dios debe de estar alerta. Incluso el enemigo va a buscar engañar a mucha gente. Va a buscar de confundir a mucha gente. Y los verdaderos siervos de Dios tienen que estar alerta. Tienen que estar alerta.
los que Dios ha llamado para asumir, porque ellos lo saben, los que son llamados, Dios lo sabe que ellos saben que Dios los llamó a ellos, que son verdaderos hombres, siervos de Dios, y que esa responsabilidad que ellos tienen, Dios se la dio. Pero vendrán, hermanos, falsos maestros. Sigue diciendo la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ve? Este es el apóstol Pablo explicando aquí que en aquel tiempo también hubieron falsos apóstoles. En los tiempos donde ellos predicaban el evangelio, porque no se querían apegar a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sino querían apegarse a la doctrina de ellos. Pues ellos querían meter doctrinas erróneas dentro de la iglesia, doctrinas falsas, herejías, donde, bueno, llevaban a la gente igual al pecado, pues. Llevan a la gente a cometer pecado, a engañar a la gente, pues. Engañar a la gente. Y entonces el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bueno, el apóstol que fue llamado por Cristo, él lo sabe. Él lo sabe. Y él no puede renunciar a eso porque ya está pegado a Cristo. Pero va a haber hombres, hermanos, que se van a poner esos títulos, cual Cristo no los ha llamado. Y entonces ellos, hermanos, se disfrazarán como apóstoles, pero no lo son. Eso va a venir. Bueno, no nos extrañemos de eso. Porque al final el que va a dar la paga es Cristo. El que le va a dar la paga a todos ellos va a ser Cristo. Y ese versículo se lo voy a dar ahorita. Así ha dicho, sigue diciendo la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Así ha dicho Jehová, el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de sus propios espíritus y nada han visto. Ay de las personas insensatas, profetas, o que tengan un título de esto, los constituidos por el Señor. Ay de ellos, dice aquí, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, pues, y nada han visto. O sea, que puede ser, pues, que muchas personas tengan esos títulos y andan en pos de su propio espíritu, o sea, cual Cristo no los ha llamado. Sigue diciendo la palabra del Señor, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, o sea, que del propio pueblo de Dios saldrán ministros. Dice aquí la palabra que ellos van a querer implementar doctrinas de ellos y no de la palabra. No se quieren guiar por la palabra, apartan la palabra a un lado para meter ellos las doctrinas de ellos. O sea, que el pueblo tiene que estar alerta, los siervos del Señor tienen que estar alerta. Y no se maravillen, no nos maravillemos. Está explicando aquí el apóstol Pablo. No se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ministro, pues que tú lo vas a ver, pero tienen a Satanás metido dentro. Así que no es extraño si también sus ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, cuyo fin es implementar los deseos de ellos y no los deseos de Dios.
Y es Satanás mismo que está metido dentro de ellos. Bueno, pues, imagínate esa palabra. ¿Por qué? Hermanos, porque no se dejan guiar por Dios, o no se dejan guiar por la palabra. No se dejan guiar por Dios o no se dejan guiar por la palabra. Guárdense, sigue diciendo la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Bueno. Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mira, ve, esta palabra el Señor la deja aquí y nos habla de ella, ve, que vendrán falsos profetas, falsos cristos. La gente, bueno, llegó Cristo, pero que Cristo no ha llegado. Falsos profetas, y harán grandes señales. Mucha gente de esta harán grandes señales y mucha gente se va a maravillar. Pues, ay, oye, sí, este es un profeta, pero usted sabe que detrás de él está el engaño. O sea, por eso digo que debemos de estar alerta, porque el protagonista de la película, por decirlo así, se llama Cristo. Un hombre de Dios puede ser utilizado por Dios, pero él no es el protagonista se llama Cristo. Él es un siervo, que es un instrumento de Dios, tenga el título que tenga, un siervo verdadero de nuestro Dios. Por eso es que ese siervo debe siempre recordar eso, que aunque el Señor lo utilice de mil formas, de muchas maneras, tiene que recordar que Él es un siervo. Hay un versículo que dice la palabra, un siervo inútil. Todavía, aunque Él esté haciendo, bueno, el trabajo delante de los ojos de Dios, bien, pero Él tiene que saber que es un siervo, que la gloria y la honra es para Cristo. Que la gloria y la honra es para Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 31. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho. Esta palabra también es poderosa. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho. Hay muchas personas que he visto que dice Jehová dijo, Dios ha dicho. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si hay personas que Jehová no le ha hablado y se pone a estar diciendo eso, bueno, mira lo que dice esta palabra. Yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho. Que Jehová está contra esos profetas falsos. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Sigue diciendo la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 13, versículo 9. Estarán mis manos contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en las congregaciones de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y saldrán y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Que está diciendo esta palabra poderosa aquí, que nos está transmitiendo el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira.
¿Mm? Sus nombres serán borrados del libro de la vida, pues. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos, perdón, sus nombres no estarán inscritos en el libro de la vida. ¿Mm? Sus nombres, ¿por qué? Porque son unos profetas. Bueno, ¿y qué profetas? Repito, que se colocan esos títulos, se los colocan. Dios no lo ha llamado, son unos profetas que lo que hacen es adivinar. Trabajan con un espíritu de adivinación. ¿Mm? Que ven vanidad y adivinan mentiras. Lo que hablan es pura mentira. Porque lo que hablan no tiene nada que ver con la palabra. No tiene nada que ver con la palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículos 3 y 2. Yo conozco tus obras y tus ardor, trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles, a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, aquí está haciendo una mención, esta palabra pues, de falsos apóstoles, de los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Por eso dije, hermano, que hay personas que se colocan este título sí está vigente, sí lo está, pero son para personas escogidas, no para que se pongan este nombre. Y eso ha pasado, pues, que se colocan estos nombres, los cuales el Señor nunca los ha llamado, pero se los colocan, pues, son unos falsos apóstoles. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Yo escogí este mensaje, hermano, esta palabra, porque vea que aquí está un falso profeta que trabaja con el anticristo. El falso profeta dice la palabra que va a hacer señales y prodigios de una manera impresionante y va en busca de engañar a mucha gente. Y él va a poner, dice aquí, engañará para que las personas se pongan la marca. Ese falso profeta, o sea, repito, el falso maestro es aquel que se quiere alejar de la doctrina, de la enseñanza de Cristo. O sea, que aunque haya salido del pueblo mismo, pero que tú lo ves que predica de Cristo, pero sus obras no son las mismas. O sea, la actitud que tiene son unas actitudes que no tienen nada que ver con lo que Cristo nos enseña. Con lo que Cristo nos habla y nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice que seamos humildes, que seamos humildes. Que seamos humildes, que es lo que nos enseña nuestro Señor. Y ese falso profeta va a venir, bueno, cuando aparezca el anticristo, y va a estar aliado con el anticristo. ¿Ve? Por eso le estoy diciendo que el pueblo tiene que estar alerta. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, ¿quién eran estos? Estas personas que están aquí se hacían llamar cristianos. Esto es una profecía que va a suceder el día que todos estemos delante de la presencia del Señor. Y muchas personas, según y que predicaban de Cristo aquí en la tierra, le van a decir al Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, porque en el nombre de Jesús se sujetan los demonios. ¿Ven? No es que ellos tenían, bueno, por la fe pues, y en el nombre de Jesús ellos sacaban demonios y hacían milagros, pero Cristo no los respaldaba a ellos en el sentido pues que nunca ellos hicieron la voluntad de Cristo. Nunca. Y aquí dice, me dan a entender que se hacían pasar por cristianos y sacaron demonios y profetizaban y hacían milagros, o sea, tuvieron señales aquí en la tierra. Pero el Señor les va a decir allá, cuando estemos allá, todos que tengan que rendirle cuentas, el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque en su corazón lo que había era maldad. Por eso que la palabra dice, aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Porque podemos ver que personas, pues, que falsos maestros que son como lobos rapaces. Que son como ovejas por fuera, pero adentro en su corazón lo que traen es pura oscuridad. Satanás mismo pues los tiene trabajando. ¿Por qué? Hermanos, porque no aplican lo que nuestro Dios demanda por la palabra. Quieren meter doctrinas de ellos dentro de la iglesia. No aplican eso. Y si nosotros no nos dejamos llevar por la palabra, si una iglesia no se deja llevar por la palabra, no se guía por la palabra, esa iglesia prácticamente, esa iglesia no está fundamentada en la doctrina de Cristo, o se quiere alejar de ella, como le leí el versículo hace rato, pues que habrán maestros conforme a sus propios engaños, sus propios engaños, y apartarán el oír de la verdad. Apartarán el oír de la verdad. Porque nosotros debemos escuchar la verdad, la palabra. ¿Qué dije yo? ¿A qué se va la iglesia del Señor? Bueno, a adorar, a alabar a Dios, a buscar sanidad para nuestro cuerpo, a buscar, bueno, que nuestro Dios obre en cada uno de nosotros, y a escuchar el hombre de Dios, el siervo de Dios, a escucharlo, que hable una palabra como siervo de Dios, sea el título que tenga, un buen maestro. Porque en la iglesia no se va a escuchar fábulas ni engaños, sino a escuchar la palabra de Dios, la palabra. Repito, hermanos, que aunque estén los falsos maestros, hay verdaderamente maestros que sí tienen el respaldo de Cristo, y ellos lo saben. Solo que, como dice la palabra, que hay que escudriñar los espíritus, porque cada uno de nosotros somos conformados en espíritu que le pertenece a Dios. Y entonces dice el apóstol Juan, bueno, identifica primero a ese hombre, identifícalo para ver si en verdad está bajo la doctrina de Cristo, está bajo la doctrina de los apóstoles, está bajo la enseñanza de los profetas, que están en la palabra, Y un hombre de Dios, un siervo de Dios, bueno, debe de defender la palabra para cuidarse
de las falsas doctrinas, de los falsos engaños. Repito, como dice aquí, que el enemigo buscará de engañar. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice nuestro Señor Jesucristo. El enemigo buscará de engañar, si es posible, hasta los escogidos. Hasta los escogidos. Bueno, hermano, esta es una prédica de parte de Dios que la hago con mucho amor y cariño para que se alimenten de ella. Que la paz del Señor esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.